El todopoderoso y el campesino ambicioso. Cuento andino. Don Pastor Wilka era el campesino más rico de la comunidad de Titilaca. Un hombre con rasgos mestizos, con un dialecto distinto, dueño de cientos y cientos de hectáreas de tierras que cubrían de montaña a montaña. Pero no era ningún secreto que don Pastor se haya hecho rico de noche a la mañana, pues había ganado un litigio a su antiguo patrón, el hacendado Luque, acusándolo de haber seducido a su mujer. Aunque se sabía que era un plan de la vieja mujer del campesino, el juez Luis Arias había fallado a favor del embustero, quitándole las tierras y los ganados del hacendado Luque, luego entregándolo como compensación a Pastor Wilka y a su mujer arrugada, que decía ser española. Todos los vecinos sabían que este veredicto era arreglado, porque días después de que el hacendado fue sacado de la comunidad, la vieja mujer de Pastor Wilka entraba y salía de la casa del letrado Luis Arias en paños menores y meneando el trasero como una quinceañera. Había pasado 7 años desde que el embustero y su mujer se habían posicionado en la hacienda de su ex empleador, y durante este tiempo la pareja se había hecho más rico y poco a poco discriminaban a sus vecinos, aduciendo que ellos eran de otra raza. Soy un hombre fino, no tengo comparación con estos indios. Uso zapatos, ando en caballo, desayuno arroz con huevo estrellado, lomo fino es mi almuerzo. Con su copita de vino, por supuesto, decía Pastor Wilka a sus empleados. Don Pastor, hay un limosnero que pide comida. ¿Podemos dar la sobra del almuerzo?, preguntó una de las cocineras. Si es que sobró huesos, pueden darle. De lo contrario, que se vaya. A mí nadie me regala nada. Todo lo consigo trabajando de sol a sol. ¡Bah! Regalando comida a flojos, respondía. El embustero ya no recordaba que antes de entrar a trabajar a la hacienda de don Luque, era un simple limosnero que pedía comida a todos sus vecinos, porque había nacido pobre, tan pobre que andaba descalzo. El limosnero Wilka, como lo llamaban, solía buscar huesos grasosos que los campesinos daban a sus perros, que después de mordisquearlos dejaban tirados. Y Wilka los hacía hervir en sopa porque no tenía carne. El pastor Wilka era humilde y pobre, que recolectaba cáscaras de papa para alimentar a sus padres, que también eran pobres. Además padecían de una rara enfermedad incurable. En aquellos tiempos los vecinos ayudaban al pobre Wilka, compartían lo poco que tenían, pero el que más cariño lo había tomado era el hacendado Luque, quien después le dio trabajo de capataz. Pero Wilka fue mal agradecido, que despojó de la hacienda junto a su mujer. Estoy antojado de comprarme todo Titilaca. Todas esas propiedades, esos indios deberían irse, que ni ganados tienen, decía refiriéndose a sus vecinos. Don Pastor, el vecino Germán está enfermo y dice su mujer que sí, por favor puedes ayudarle a comprar jarabes. Diciendo se le acercó uno de sus trabajadores, a lo que el nuevo hacendado respondió. ¿Ayudar yo? ¡Que se muera! ¿Para qué quiere seguir viviendo? No tiene ganados, sus hijos son flojos. Ya está viejo, lo peor es pobre. Que se vaya a la mejor vida. ¡Carajo! Vaya a trabajar, deja de molestar. Así como ese caso, había muchos otros vecinos que necesitaban ayuda, que durante 7 años ya nadie les socorría, como cuando el rico era el hacendado Luque. Ahora, el dueño de la hacienda era el tipo de persona malvada que cuando sobraba comida prefería dárselos a los perros o enterrarlos en vez de dar a los pobres. Los perros sí necesitan comer porque no pueden trabajar. Y por lo menos me ladran, decía. Era el 6º mes del 7º año,
cuando la mujer de Pastor Wilka se desentendió con él. A pocos días se había ido a la casa del juez Luis Arias, el mismo que le había ayudado a ganar el juicio y despojado las propiedades del señor Luque. Contaban que Wilka habría suplicado durante días enteras para que no le deje, pero la mujer se había marchado a la ciudad embelesado del jurista. Entonces Pastor Wilka quedó solo, pero dicen que aún así seguía de villano. La avaricia parecía aumentar en él porque quería despojar de terrenos a sus vecinos, con el pretexto de que ellos no necesitaban porque no tenían ganados, y a cambio de sus tierras les daría cebada y trigo. Es una suerte que mi mujer se haya marchado. Toda la riqueza queda para mí solito. Eso es bueno, carajo. Estoy dando sacos de trigo y cebada a los que acepten venderme sus terrenos, decía mientras por las noches lloraba por su mujer. Había pasado 3 años desde que su mujer se había marchado. Parecía que Wilka se había acostumbrado a estar solo, siguiendo una rigurosa rutina. Por las mañanas se encargaba los quehaceres a sus trabajadores y por la tarde se sentaba en la puerta de su patio para contar sus ganancias. Pero una de esas tardes de enero, el avaro Wilka notó que los ganados hembras de su vecino más cercano habían parido todas. Esto le desconcertó porque nunca había ocurrido tal cosa, pues vivía pendiente de ellos. ¿Cómo es que todas las hembras tienen crías? Tiene que ser obra del demonio. Maldiciendo entraba y salía de su casa. Al día siguiente se enteró que la mayoría de los ganados de sus vecinos tenían crías. Se están haciendo ricos. ¿Qué brujería es eso? Jamás pueden parir todas las hembras, gritaba encolerizado Pastor Wilka. La siguiente tarde Wilka caminó casi por toda la comunidad, husmeando de cerca las casas de sus vecinos, y la escena se repetía, grupos y grupos de crías jugando frente a sus corrales. Tengo que averiguar de las brujerías que hacen, porque si continúa así pronto seré pobre. Ellos tendrán más que yo, se decía con gran preocupación. Mandó a sus sirvientes para que investiguen el por qué de pronto la vida les sonreía. Averigüen todo, coman y duerman con ellos, diciendo los envió. Pocos días después los sirvientes regresaron diciendo que no había nada extraño en el actuar de sus vecinos. Nadie quiere decir nada, solo la abuelita Mercedes nos dijo que una noche por semana suben al cerro a pedir al... Mientras hablaba, fue interrumpido por Pastor Wilka. ¡Ah, eso es! Van de noche a la montaña a hacer pacto con los demonios. Por eso todas las hembras parieron, pues. Eso es. Pero patrón, dicen que van a pedir a... ¡Silencio, Silverio! Ya sabemos que ellos son seguidores del demonio. Con trampas quieren hacerse ricos, correteaba el jorobado Pastor Wilka. Esa misma tarde se averiguó a cuál de las montañas iba sus vecinos. Ensilló su caballo, esperó que llegue la noche y se marchó rumbo al cerro. Y al llegar a la cima se sentó en una roca y esperó al demonio mientras a esa hora la luna alumbraba a toda la comunidad de Titilaca. Había pasado como 1 hora y no aparecía el demonio como él pensaba. Entonces se desesperó y empezó a caminar. ¿Qué hacen estas cosas aquí? ¡Esto es brujería! ¿Acaso son niños para jugar a la casita? Diciendo pateó a las pequeñas construcciones de piedras que se avistaba en el suelo. Las casitas que el malvado destruía era hecha por los campesinos que hacían de manera simbólica y fe para que se realice sus sueños. Además rezaban al cielo y bendecían a las construcciones y ganados de piedritas
acto de fe que hasta la actualidad sigue perdurando en algunas partes de Latinoamérica. Pastor Wilka había esperado toda esa noche, las siguientes noches, una docena de noches, pero nunca se presentó el demonio, ni los campesinos subían a la cima. Pero aún así no perdía las esperanzas de encontrarse y hablar con el diablo para pedir más riquezas. Negociaré con el diablo y le diré que no regale más ganados a esos pobres campesinos. El rico soy yo, debo seguirlo siendo. Nadie más, caramba, decía apoyándose en la roca de siempre. Había pasado 40 noches y el avaro había agregado a su rutina el de viajar todas las noches a la montaña. Durante el día se rompía la cabeza pensando el por qué no se encontraba con el demonio. Quizá hay que ir caminando, diciendo partió el jorobado Pastor Wilka. Cerca de la medianoche llegó a la cima cuando notó que los campesinos estaban en el lugar. Se camufló dentro de los hichos y observó cómo sus vecinos jugaban a construir casitas, comprar ganados, celebrar techamientos, como si fuera de verdad. «Vecino, véndeme tus ganados», decía uno. El otro respondía, «¿Cuántos quieres?». Así concretaban el negocio. «Están invitados todos, voy a techar mi casa», decía una abuelita. A lo que respondían, «Llegaremos temprano para ayudar, gracias vecina». «Mira, comadre, este año había parido todas mis alpacas», afirmaba otra mujer. Después de jugar como por una hora, los campesinos empezaron a orar y pedir bendición para sus construcciones y sueños. Arrodillados decían, «Señor, perdónanos nuestros pecados y perdona al vecino Wilka que está cada día más bendecido. Gracias por eso y de nosotros que se haga realidad nuestros pedidos y sueños. Amén». Pastor Wilka permanecía escondido, riéndose de lo que hacían y decían, «Estos indios vienen a jugar de noche. ¿Que no es más fácil jugar de día y cerca de sus casas?», se preguntaba. «Qué tontos, pero debe ser parte de la magia y claramente están invocando al demonio», pensaba. Pasado algunos minutos, los campesinos se devolvieron a sus casas. Bromeando y riendo, poco a poco dejó de escucharse sus pasos. Entonces el avaro se levantó y caminó hasta donde jugaban los campesinos. Pateó las pequeñas construcciones. «Caramba, este bueno para nada no aparece», murmuraba. Estaba por sentarse en la misma roca donde todas las noches esperaba. Cuando estaba por posarse, sintió unas rodillas. «¡Carajo!», gritando y asustado volteó la mirada. Sentado estaba un abuelito desconocido con su bastón en mano. «Ah, abuelito, ¿qué haces por aquí? ¿Eres algún familiar de ellos? ¿Por qué no te has ido? Estoy esperando al hombre para pedir más ganados», gritó el Wilka. «Hijo, ¿por qué destruyes las construcciones de tus vecinos? Ellos creen que se harán realidad, tienen fe y yo les apoyo», contestó el abuelito. «Tú ya tienes todo lo que anhelabas. No has obtenido de la mejor manera, pero aún así dejé que disfrutes de tu riqueza. Aunque sobra comida en tu casa que prefieres dar a los perros, sigues en mi lista. Seguiré esperando tratando de ablandarte el corazón», continuó diciendo el anciano. «Ah, abuelito, ¿de qué hablas? ¿Estás loco? Lo que tengo me lo gano trabajando. No quiero golpearte, mejor me voy», diciendo el Wilka empezó a descender, sin antes de destrozar por completo las pequeñas construcciones a patadas. «Hijo, deberías haberme esperado a mí, no al que hace daño, y ya tienes tierra y ganados, no necesitas nada más. Descansa tu alma», gritó el abuelito. «Silencio, estás demasiado viejo y pienso que estás fallado para darme consejos».
y se alejó de la cima el avaro. Había pasado como media hora, ya estaba lejos de la cima cuando se escuchó una voz. «¡Hey, pastor, ¿cómo estás?» «¿Ya se han regresado todos?», preguntó un caballero alto que apareció de la nada. ¿Y tú quién eres? Claro que todos se fueron. Solo un abuelito está sentado en la cima diciendo: «Hay que jugar con piedritas», respondió Wilka. «Caray, se van a molestar. ¿Cómo me he quedado dormido?», se lamentó el varón dándose la vuelta. «Tenía que darles ganados porque se están portando muy bien. Qué pena que les haya fallado». «¿Tú das ganado a ellos?», preguntó Wilka. «Claro que, mi amigo pastor. Gracias a mí todas las hembras están pariendo», dijo el caballero de abrigo oscuro. Entonces Pastor Wilka preguntó y repreguntó qué tenía que hacer para que él también sea beneficiado. «Hagamos un trato», decía el avaro. «No des más ganados a ellos. Haré lo que me pidas», repetía. Entonces, a tanta insistencia, el varón dijo: «Mira, mi amigo, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa para que deje de dar ganados a tus vecinos?». «Todo lo que pidas, señor, estoy dispuesto», respondió Pastor Wilka. «Te daré el triple de lo que ya tienes. Es más, quitaré todas las crías de los ganados de tus vecinos». «Pero», diciéndose, acarició los bigotes, «arrodíllate ante mí y prométeme que todo lo mío será tuyo y todo lo tuyo será mío. Claro que de manera simbólica, porque yo no necesito nada terrenal». Pastor Wilka cayó de rodillas a los pies del alto caballero antes que terminara de hablar. «Entonces hemos pactado», diciendo, se esfumó y se perdió en la oscuridad. Wilka, riendo, regresó a su casa, pero cuando llegó estaba su exmujer llorando. «¿Qué haces aquí? Además, ¿qué te ocurre?», preguntó, mientras los primeros rayos del sol tocaban las montañas de Titilaca. Estaba su exmujer totalmente demacrada y masacrada. Tenía los ojos hinchados, con ropa remendada y descalza. «Perdóname, marido mío. El juez era un farsante. No era letrado y está en la cárcel. Yo tuve que regresarme caminando de la gran ciudad después de que me soltaran del reclusorio de mujeres». «Va, mujeres. Aquí no hay perdón. Lárgate. Ahora que seguiré siendo el más rico de estas tierras», decía mientras miraba los corrales de su vecino, preguntándose si ya estaban muriendo las crías. «Si no te vas, mandaré que te saquen a patadas», decía cuando de pronto llegó varios hombres montados en sus caballos, entre ellos el señor Luque. Uno de ellos descendió y dijo: «Don Pastor Wilka, soy el juez Salgado, un letrado de verdad, y te ordeno que salgas inmediatamente de esta propiedad porque legalmente pertenece a Narciso Luque». «Pero gané el juicio», gritó Wilka. «Nada de eso, don Pastor. Aparte de que era mentira de que tu mujer fue seducida, el tipo Arias no era juez, por lo tanto todo documento firmado por él es inválido». El campesino avaro había quedado sin habla. Enseguida sus mismos trabajadores lo sacaron a golpes de la casa del señor Luque. Atrás salió la mujer mirando al suelo. «¡Alto ahí!», gritó don Narciso Luque. «Pastor Wilka, llévate 100 de ganados. Después de todo, todos nos podemos equivocar alguna vez. Pero pásame ese fajo de dinero que llevas en tus pantalones». Wilka, sin decir una sola palabra, le entregó el dinero y los mismos trabajadores se comprometieron a llevar el 100 de ganados a la choza del embustero. Ese día se gestó una fiesta por el retorno del verdadero dueño de la hacienda. Vecinos y trabajadores llegaron para dar la bienvenida al patrón.
Wilka y su mujer se habían refugiado en su antigua choza. Días después ya tenían los ganados obsequiados por su expatrón, pero pasado unas semanas los ganados empezaron a morir sin razón alguna. Para el mes de mayo, Pastor Wilka había quedado sin ningún ganado. Su mujer se había vuelto loca y él estaba más jorobado, visitando casa por casa, volviendo a pedir limosna. Decían los abuelos que de tanto pensar en el demonio se le había presentado para engañarlo y despojarlo de todo. Dicen que don Pastor Wilka envejeció solo, ciego y cojo. Solía sentarse en la puerta de su patio, comía su maíz molido y se entraba para dormir. Pero lo extraño era que siempre contaba con maíz tostado molido. Los vecinos solían visitarle a diario, turnándose para conversarle y hacerle compañía. Pero cada vez que llegaban encontraban azúcar, miel, harina de trigo tostado al costado de su cama. Don Wilka, abuelito Wilka, ¿quién te trae pues tanta comida?», le gritaban porque casi no escuchaba. «Allá en el cerro donde ustedes van a jugar, me encontré con un abuelito cuando aún era rico. Pues él me trae comida, me cuida, me lleva al baño, a veces llora conmigo. Pero lo raro es que él sigue como aquellos años. Joven, el padrecito». En el momento los campesinos no entendían, pero pronto descubrirían que Dios siempre estuvo pendiente de él, a pesar de que andaba en camino torcido, muy a pesar de que se había arrodillado frente al mismo demonio. Le perdonó y le cuidó hasta cuando una mañana don Pastor Wilka fue encontrado muerto en su cama. Y a su mujer la encontraron ese día mismo, muerta en una cueva. Ella llevaba una carga en la espalda y cuando abrieron esa carga, tenía harina de maíz y trigo tostado, miel y azúcar. Estimados amigas y amigos, fin de esta historia. Y recuerden que Dios nunca abandona. No se sientan tristes ni despojados, ni tan pecadores ni tan perfectos. Él sabe lo que quieres. Pero escuche bien. Ayúdate para que Él te ayude. Cree en Él para que te apapache en sus manos. Hasta pronto.